Saludos comunidad UNEMI, sean bienvenidos a este video en el cual van a aprender a transformar un algoritmo en un programa ejecutable, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, mediante ejemplos prácticos y puntos clave expuestos por mi persona, María Belén Jaramillo, en conjunto con mi grupo de trabajo. Entre los participantes de este video está el compañero Álvaro, José Daniel, Gabriela Alexandra, Carla Estefanía, Melanie Valentina y Ronald Alexander. Transformación de un algoritmo a un programa ejecutable. La conversión de un algoritmo en un programa ejecutable representa un paso fundamental en el desarrollo de soluciones computacionales. Nos permite llevar a la práctica ideas abstractas para resolver problemas concretos eficientemente. Importancia de pasar un algoritmo a un programa ejecutable. Pasar un algoritmo a código ejecutable es la conexión esencial entre la lógica abstracta y la funcionalidad tangible en el mundo de la programación. Debemos tener en cuenta que un algoritmo es una secuencia de pasos definidos para solventar un problema, similar a una receta. Por sí solamente es una idea. Fundamentos. Como ya he mencionado, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos que permiten resolver un problema. Es independiente de cualquier lenguaje de programación. Pseudocódigo es una forma intermedia de representar un algoritmo usando un lenguaje parecido al natural, pero con estructuras de programación. Lógica de programación. Son los principios que nos permiten organizar instrucciones eficientemente. Se basa en estas estructuras fundamentales. Selección, decisiones, sí, entonces. Interacción, repetición de procesos mediante bucle. Diagramas de flujo. Son representaciones gráficas de un algoritmo y muestran el orden de las instrucciones y decisiones que se debe tomar. Traducción al lenguaje de programación. Una vez definido el algoritmo, pseudocódigo o diagrama, lo convertimos en código implementando el lenguaje Python, Java o C++, para que pueda ser comprendido mediante un compilador o intérprete por la máquina. Lógica del algoritmo. El algoritmo está diseñado para calcular la calificación de un cuestionario en función de las respuestas seleccionadas por un usuario. Lecturas de entrada quiere decir respuestas del usuario. El algoritmo recibe las opciones seleccionadas en cada pregunta. La comparación con las respuestas correctas se evalúa cada respuesta ingresada contra las respuestas correctas almacenadas. La acumulación del puntaje. Se utiliza una variable acumuladora para guardar la cantidad de aciertos. La repetición de todas las preguntas. Aquí se usa una estructura repetitiva, que es el bucle. Para cada pregunta en la lista, evaluar la respuesta y actualizar la calificación. El cálculo de la calificación final. La nota puede ser el número total de aciertos transformarse en una escala, por ejemplo, de 0 a 10 o de 0 a 100. La salida del resultado. El algoritmo muestra la calificación mediante obtenida al usuario. Las estructuras de control. Condicional quiere decir sí, entonces. Si la respuesta es correcta, entonces aumentará la calificación en 1. Bucle. Mientras, para cada pregunta del cuestionario, repetir el proceso de verificación. La entrada y salida. La entrada es la respuesta seleccionada por el usuario. Ejemplo, la opción A, B, C o D para cada pregunta. La salida, calificación obtenida, por ejemplo, obtuviste 8 de 10, quiere decir un 80%. Inicio del programa. Muestra un mensaje de bienvenida al cuestionario de programación básica. Muestra la opción de respuesta A, B, C y D. Captura la respuesta del usuario, almacena la respuesta en una variable llamada respuesta 1. Muestra la opción de respuesta, igualmente A, B, C y D. Muestra la pregunta 2, capturada la respuesta del usuario. Almacena la respuesta de la variable llamada respuesta 2, fin del programa.
Al fin del programa, de los resultados, dependiendo de la respuesta del usuario, arroja el fin del puntaje del cuestionario. Iniciación y bienvenida. Paso 1. Saludo. El programa comienza mostrando un mensaje de bienvenida. 2. Ciclo de preguntas y respuestas. Paso 2. Pregunta. 1. Muestra la primera pregunta y sus opciones. Pide al usuario que ingrese su respuesta. Verifica, compara la respuesta del usuario con la respuesta correcta. A. Si es incorrecta, muestra el mensaje de error. Si la respuesta es correcta. Paso 3. Pregunta 2. Muestra si la segunda pregunta con sus opciones. Pide al usuario ingresar su respuesta. Verificación. Compara la respuesta del usuario con la respuesta correcta. B. Si la respuesta es correcta, muestra el mensaje de éxito y aumenta la puntuación. Paso 4. Pregunta 3. Muestra la tercera pregunta con sus opciones. Pide al usuario que ingrese su respuesta. Si es correcto, muestra el mensaje de éxito y aumenta la puntuación. Resultados finales. Paso 5. Muestra la puntuación. El programa termina mostrando la puntuación total acumulada. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carla Jiménez y les voy a hablar sobre la transformación del pseudocódigo a un lenguaje de programación. Como primer paso, debemos entender el problema, saber qué queremos que haga el programa. Ya, por segundo lugar, vamos a planificar el programa. Vamos a dividir el problema, pensar en orden de los pasos. Por tercero, vamos a escribir el pseudocódigo, a usar palabras simples para describir cada paso. Por cuarto, vamos a decidir qué lenguaje vamos a escribir o vamos a utilizar. En este caso yo utilicé Python, pero ustedes pueden elegir cualquiera que se les haga más fácil de usar. En este caso usamos Python, que se me hace muy fácil de ejecutar. Y bueno, por quinto vamos a el código. Vamos a traducir el pseudocódigo a instrucciones que la computadora puede entender. Por sexto, vamos a probar y a corregir, ejecutar el programa con diferentes datos. Y por séptimo vamos a usar la documentación y a finalizar. Lo guardamos y lo podemos usar las veces que sea necesario y que tú requieras usarlo. Y como ven, aquí hicimos un mini cuestionario sobre programación. Aquí nos indica cuántas respuestas fueron correctas y cuántas fueron incorrectas y nos dice el resultado al final. Esto es todo mi exposición por el día de hoy. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Voy a explicar lo que es la comparación entre la teoría del algoritmo y su implementación. Hoy vamos a explorar la relación fundamental entre la teoría y el algoritmo, centrándonos en tres conceptos teóricos claves que son las estructuras de decisión, el manejo de variables y la entrada y salida de datos. Estos son elementos pilares en la construcción de cualquier programa informático y nos permiten entender cómo un diseño algorítmico se traduce en un código funcional. Primero, estructuras de decisión. Las estructuras de decisión como los condicionales if o else son esenciales porque permiten que nuestro código tome diferentes caminos lógicos basándose en una condición. En un ejemplo práctico como un cuestionario, se utilizan para comparar, decidir y ejecutar acciones específicas como sumar un punto si la condición es verdadera. Manejo de variables. El manejo de variables es crucial para almacenar y manipular datos durante la ejecución de un programa. Una variable es un contenedor
cuyo valor puede cambiar. Tomemos como ejemplo una variable puntaje en un cuestionario. Esta almacena un resultado inicial que generalmente es 0 y también actualiza el puntaje de forma acumulativa. Por ejemplo, puntaje igual a puntaje más 1 cada vez que el usuario responde correctamente. Y 3. Entrada y salida de datos. Las funciones de entrada y salida input-output son la interfaz básica que permiten la interacción entre el programa y el usuario. Estos son fundamentales para la comunicación. La función print se utiliza para la salida, mostrando información como las preguntas del cuestionario o los resultados finales del usuario. La función input se usa para la entrada, pausando el programa para recibir y procesar respuesta escrita por el usuario. A continuación, mi compañero. A continuación tenemos ventajas y desventajas de la transformación. Ventaja: automatización y eficiencia. Desventaja: pérdida de la legibilidad y flexibilidad. Ventaja: reusabilidad y portabilidad. Desventaja: menor compatibilidad y portabilidad. Ventaja de escalabilidad y mantenimiento. Desventaja de ella: mayor dificultad en la depuración. Ventaja: comercialización y distribución. La desventaja de ella: comercialización y distribución. Muchas gracias. Reflexión sobre problemas encontrados y cómo fueron solucionados. Durante la implementación del programa se identificó un problema potencial relacionado con la sensibilidad entre las mayúsculas y las minúsculas, case sensitive, en el manejo de las respuestas. Si un usuario ingresaba la respuesta correcta, como por ejemplo como A mayúscula, mientras que la respuesta esperaba en el código una A minúscula, la condición condicional resultaría incorrecta, a pesar de que esta es la opción correcta. Esto podría llevar a una evaluación injusta. Para solucionar esta limitación y hacer que el programa fuera más amigable para el usuario, aplicamos el método lower sobre la variable que almacena la respuesta del usuario. Esta modificación garantiza que cualquier entrada del usuario, minúscula, mayúscula o una mezcla entre las dos, se convierta en mayúscula antes de la comparación, garantizando que el usuario solo tenga que preocuparse por seleccionar la opción correcta y no por la forma en que la escribe, mejorando la experiencia del usuario. Conclusión final. La transformación de un algoritmo a un programa ejecutable es un paso fundamental en el desarrollo de soluciones informáticas, ya que permite llevar las ideas teóricas a la práctica mediante sistemas automatizados rápidos y precisos. Si bien presenta desventajas como el esfuerzo en el desarrollo, en el mantenimiento y los posibles errores, sus ventajas como la eficiencia, la reutilización del código y la precisión hacen que sea indispensable en ámbitos como la educación, la industria, la ciencia y la vida cotidiana. La transformación de un algoritmo en un programa ejecutable es el paso esencial que convierte la lógica abstracta en una solución funcional. Este proceso nos enseña el valor de la precisión. Demuestra que un algoritmo bien diseñado debe ser traducido a un código con sintaxis perfecta y una lógica robusta, como utilizar lower en el ejemplo anterior. Esto sería todo en nuestra presentación. Muchas gracias.